2 de diciembre de 1974. Una pareja camina por las calles del centro de Santiago. Se detienen frente al primer kiosco que encuentran y compran las últimas noticias. Han decidido ir al cine y lo único que les interesa es la página de espectáculos. Allí, entre los anuncios de Malicia, La Naranja Mecánica, está publicitado el estreno de A la Sombra del Sol. En estos recuadros, conocidos técnicamente como cliché de prensa, está el producto del trabajo de un publicista que, inmerso en un contexto histórico, se formó una idea acerca de los elementos de la película que podían despertar el interés del público y los resumió con una serie de elementos gráficos que debían transmitir eficazmente ese mensaje. Sin embargo, la decodificación no puede limitarse al mensaje literal, sino que tiene que tener en cuenta el contexto cultural e histórico de su producción. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. 15 meses antes del estreno de A la Sombra del Sol, la situación política había cambiado bruscamente y los nuevos detentores del poder ejercían una fuerte censura en todos los ámbitos de la producción cultural. Como consecuencia de la represión y la nueva realidad histórica, el arte abordaría nuevas temáticas y adoptaría nuevas formas. Podemos detenernos a analizar este aviso precisamente como un producto cultural de su época. Desmenuzar el mensaje literal que contiene para entender la imagen que divulgó acerca de la película, el mito que construyó acerca de ella, nos acerca al contexto histórico y cultural de su producción. Buscar los valores ocultos en esa construcción quizás nos revele ciertos elementos culturales más permanentes. Hay aquí un primer nivel informativo, que no tiene otra función que anunciar las salas, el precio y algunos datos acerca de la película que se estrena. Por otra parte, existe un segundo grupo de signos, cuya función es revelar datos acerca de la trama de la película. Lo primero que llama la atención son la fotografía y el título de la película. Como texto independiente, el título podría tener una connotación muy distinta. Al sobreponerse a la foto, la frase pierde su polisemia. Ambos textos se convierten en una unidad. La abstracción del lenguaje se disipa en la imagen y, en este nuevo texto, A la Sombra del Sol no es un lugar donde uno quisiera estar. Esta connotación macabra se refuerza con las palabras misteriosa, violenta, verídica y nos recuerdan que esa fotografía forma parte de una historia, crean expectativas sin revelar más detalles. Es la frase inconclusa, la historia de un pueblo que no conocía el crimen hasta que, la que especifica el contexto al que estos conceptos hacen referencia y al mismo tiempo sintetiza todos los datos significativos acerca de la película. La palabra crimen supone un delito violento. La historia de un pueblo puede asociarse con una historia verídica y los puntos suspensivos después del hasta qué nos remiten a un misterio, el momento amenazador y tenebroso connotado por la foto y el título. Todo el contenido mítico del aviso está en la frase la historia de un pueblo que no conocía el crimen hasta que. Es allí donde radica el concepto que nos permite acceder al significado del aviso, pues esa oración nos está hablando de la existencia de una comunidad en armonía, en la que reina el orden y en donde por lo tanto se puede prescindir de las reglas que gobiernan el desorden.
Este es por sobre todo un pueblo puro, ingenuo, que actúa sobre la base de la confianza y el respeto hasta que... Ese enunciado inconcluso sugiere que lo que venga a continuación implicará la pérdida de la inocencia. De alguna forma, las tinieblas cubrirán este mundo luminoso. Las serpientes serán presentes en este paraíso. El pueblo del que nos habla el aviso es ingenuo e incauto. Por el contrario, la película nos habla de una comunidad que, enfrentada a la violencia generada por dos forasteros, es capaz de generar una respuesta que restablezca el orden alterado. Y estos mecanismos no son los de un poder judicial externo, cuya legalidad se funda en conceptos abstractos, sino uno de una justicia legitimada por la participación de la comunidad. El pueblo del que trata la película es uno que conoce la naturaleza del crimen, que tiene una clara noción del castigo apropiado y que dispone de un sistema democrático que permite que todos sus miembros participen en la toma de decisiones a la hora de aplicar una sentencia. Por ahí andan diciendo que el alcalde es el único que determina estos asuntos. No, señores, no. Esta es una cosa que debemos verla entre todos. Aquí también hay una ley. La ley somos nosotros mismos. Las mujeres, el hombre, las casas. Todo lo que hay en el valle es la ley que tenemos. Hasta 1973, buena parte de la producción cultural estaba abiertamente comprometida con el gobierno de la Unidad Popular y jugaba un rol activo en la construcción de la sociedad socialista, divulgando conceptos y generando conciencia. El pueblo sabe, en su gobierno, la cultura no será patrimonio de unos pocos, que los artistas están con nosotros, que los creadores son del pueblo y que ahora y mañana entregarán al pueblo la obra de su inteligencia para que el pueblo la viva, la palpite y la sienta. Gracias, trabajadores del arte. El mito de la película es el del pueblo socialista, consciente, responsable y dueño de su futuro. El mismo mito que sostenía el gobierno aniquilado violentamente por el golpe militar hacía poco más de un año. Para cuando La Sombra del Sol fue estrenada, la ideología contenida en la película se había vuelto anacrónica y por lo tanto se había convertido en utopía. Aló, Patricio, ¿me oye? No, demasiado exigente, no se le... Mira, no, si no se le puede aceptar ninguna cosa. Hay que tirarlo para afuera nomás. Si no es problemático tener acá. A la camita, a la camita. La divergencia entre el mito contenido en el aviso publicitario y el mito sostenido por la película debe entenderse dentro de ese contexto histórico. El riesgo de declarar abiertamente el compromiso ideológico de la obra podía significar como mínimo la cancelación de su exhibición. Podemos entender la necesidad del aviso de disfrazar el tema de la película, de construir un mito acerca de ella y del pueblo al que hace referencia. Sin embargo, es precisamente esa diferencia entre el mito de una y otra obra la que nos permite detectar un denominador común que nos revela el significado más profundo contenido en ambas. Aun cuando ambos textos hacen referencia a comunidades utópicas distintas, los dos nos están hablando de pueblos ordenados y en paz, en los que reina una armonía que solo puede ser perturbada por un agente extraño. En el aviso,
La naturaleza de esa amenaza queda oculta, forma parte del misterio expresado por los puntos suspensivos tras el hasta qué. Sin embargo, podemos entender que los miembros de la comunidad ignoran lo que es el crimen. La alteración de esa pureza solo puede provenir del exterior. En la película, por el contrario, no cabe en duda de quiénes son los que ponen a prueba la estabilidad y la eficacia de la sociedad socialista. No es necesario que nos alejemos demasiado en el tiempo para encontrar dos ejemplos que ilustran la misma idea. Las explicaciones del golpe militar, elaboradas por las perspectivas diametralmente opuestas de la izquierda y la derecha, recurren siempre a la misma idea: la intervención foránea como detonante final. De un pueblo capaz de entender y vivir la cultura propia al margen de la dependencia extranjera. Chile está bajo la agresión del imperialismo norteamericano. Veo la intromisión de agentes extranjeros dentro del país que están creando un clima de terrorismo. Irregular que fue muy bien planeada por la KGB. ¿Pero qué le parece? Chile no es una nación minusválida y no necesitamos que otros países hagan justicia por nosotros. El senador Pinochet, si procediera a ser juzgado, debe hacerlo en Chile. Por lo que significó la intervención del gobierno de los Estados Unidos en la preparación, en el golpe militar y todas sus consecuencias que todavía siguen pesando y penando en nuestro país.
ahora son peruanos. ¿Y por cuánto? Por una miseria. Y uno... Lo que aquí se nos revela es la valoración cultural profundamente arraigada del aislamiento, de la soberanía, de la autonomía del grupo social, cuya armonía depende de su capacidad para suprimir o resistir el peligro proveniente del exterior.